estamos encendiendo motores. Yo soy su amiga Katia Ponce. Esto es Ruta Memac. Hoy estamos en Plaza Peninos, donde venimos a visitar a nuestra amiga y socia Tessy, que ella es psicóloga y nos va a hablar un poquito acerca de lo que ella hace. Así que ¡vámonos! Aquí tenemos nuestra área de recepción, que como pueden ver está muy cómodo, muy padre, muy moderno. Entonces creo que es un excelente espacio para relajarnos y tomar nuestro día de terapia. Bueno, pues ella es nuestra amiga Tessy, que vamos a visitar el día de hoy. ¡Holi! Hola, hola. Gracias por recibirnos en tu Sí, espacio. adelante, pásame. ¡Ay, qué lindo! Aparte huele delicioso. Desde aquí empezamos con la aromaterapia. O sea, yo como paciente tengo que ir acá. Sí, ¿O yo a ver, dónde no, voy? tendrías que ir Aquí. acá. Voy muy relajada. Ahí está. Oye, está perfecto, ¿no? Porque generalmente, ¿qué usan los psicólogos? ¿Un futón? No todos, esos son los psicoanalistas. Ah, bueno, ahorita nos platicas un poquito Exacto. la diferencia entre uno, yo ya aquí toda desparramada, Sí, entre sí, uno y otro. Platícanos, ¿quién es Tessy? Tessy Reyes es una psicóloga que se dedica a trabajar con todas aquellas personas que tienen problemas que se derivan de la ansiedad y del estrés principalmente. Aquí trabajamos con personas que tienen algún tipo de diagnóstico de las enfermedades que tienen que ver con los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos principalmente. Entre ellos podemos hablar, por ejemplo, de personas que tienen insomnio, de personas que padecen depresión crónica, personas que tienen fobias específicas, personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada, y hay un sinnúmero de diagnósticos que tienen que ver con el estado de ánimo. ¿De dónde eres egresada? Yo soy egresada de la Universidad Latinoamérica de Michoacán de Morelia. Aquí. Somos, Diosito callos, pero no. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde es el lugar? Paisanas. Paisanas. Y también estudié un posgrado de psicopatología clínica, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales en la Universidad de Barcelona. Wow, entonces es una mujer súper preparada. Y además entiendo que la ansiedad, la depresión son enfermedades muy propias de esta época. Y a raíz de pandemia y tantos cambios que ha habido, cierto que se han agudizado muchísimo más, ¿cierto o no? Es cierto, se detectó más, se le puso más atención después de pandemia. Y el principal diferenciador de Tessy Reyes iVortex es el hecho de que trabajamos con protocolos de número de citas establecidas para la mejoría del paciente. Normalmente llegan aquí personas que dicen, tengo ya 2 años en terapia o tengo 8 meses en terapia y tengo ansiedad y depresión. Y entonces yo me quedo pensando, ¿y qué has hecho durante 1 año de terapia si la ansiedad y la depresión no se soluciona? ¿Sí? Normalmente lo que aquí sucede es que la persona tiene un diagnóstico, pero no tiene un abordaje terapéutico para solucionar el problema. Pero son patologías que tienen algún tratamiento o nunca se curan y únicamente hay que darle seguimiento al paciente. No, sí, normalmente, por ejemplo, en cuestión de la depresión, tiene un origen bioquímico y entonces hay que arreglar tanto ese fallo bioquímico, se trabaja de la par con el médico, con el neurólogo, con el psiquiatra. Y también, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, en etapas iniciales trabajamos también con un psiquiatra, con un neurólogo, pero hay una terapia que es la cognitivo-conductual que les ayuda a tener aquellas acciones específicas para aprender a gestionar el estrés. Oye, ¿cómo podemos saber que un familiar o que nosotros estamos sufriendo depresión? O sea, ¿dónde decir el échale ganas ya no sirve? Precisamente cuando todos tus esfuerzos que tú tenías normalmente para equilibrarte y para entrar en calma ya no son suficientes. Hay personas que pueden manejar sus niveles de ansiedad y estrés haciendo mucho ejercicio, pero cuando el ejercicio ya no funciona, entonces probablemente sus estrategias y sus herramientas ya no están siendo funcionales porque ya forma parte de un criterio diagnóstico y entonces necesita ayuda profesional. ¿La depresión y la ansiedad van de la mano o un paciente tiene depresión y otro tiene ansiedad? Pueden ser diagnósticos aislados, hay cuadros que son clásicos y meramente exhiben una patología que tiene que ver con la ansiedad y otros meramente la depresión. Pero normalmente lo que llega a suceder con mayor frecuencia es que se alternan esos cuadros. La depresión tiene un protocolo muy específico de 6 sesiones, 6 citas, 6 semanas en los que la persona la soluciona.
¿sí? Ok, ahora entiendo que me dices que vas de la mano con el psiquiatra porque son procesos químicos que realmente no sé, tú que sabes bien, eso sea la serotonina, ¿no? Sí, tiene que ver con la segregación de todas aquellas sustancias que son las encargadas de hacernos sentir bienestar, esperanza, fuerza, alegría. Entonces hay un fallo bioquímico. ¿Cuánto tiempo debe pasar de que yo diga, estoy triste, me siento deprimida, a ya debo acudir con un especialista? O sea, no sé, una semana de no levantarme, o cómo sé cuándo ya necesito pedir ayuda. Depende del grado de malestar de la persona. Hay quienes pueden tener una semana de mucha intensidad, de mucho sufrimiento emocional, o por ejemplo, imagínate una persona que durante 3 noches no duerma. Entonces ahí ya es una cuestión de, es importante que acudas porque estás distraído, no puedes conducir bien, no te estás concentrando. A los primeros síntomas de malestar es importante ir a una revisión. Si llegan aquí y es una cuestión meramente biográfica de una circunstancia de vida muy puntual, pues tendrá 1 o 2 sesiones para arreglar sus cosas, ¿no? Pero cuando ya hay un criterio diagnóstico, pues bueno, entonces se inicia un tratamiento. Y aparte entiendo que una depresión ya muy marcada te puede llegar a, no sé, al suicidio o a problemas muchísimo más graves, ¿no? Sí, en los cuadros clásicos la persona no se quiere levantar, no se quiere bañar, se le va el apetito, no tiene esperanza, ya no le importa nada. Ese es un cuadro de depresión como mayor, pero también hay un tipo de depresión que se llama depresión funcional, o anteriormente se llamaba distimia, en donde la persona se levanta, trabaja, funciona y tú ni te enteras que está deprimida, pero la persona tiene una sensación profunda de mucho desagrado y mucho sufrimiento día a día. O sea, día a día para ellos salir al mundo es un esfuerzo así gigantesco y no precisamente se ve tirado en la cama queriendo suicidarse. Están esos dos extremos. ¿Cómo podemos ayudar a un familiar que esté pasando por este cuadro? O sea, si tú me dices que es funcional, que está en la calle, que trabaja, ¿cómo podemos saber cuándo necesita de nuestra ayuda? Porque no sé si la persona con depresión diga, yo voy directamente con Tessy, o generalmente lo trae algún familiar. Normalmente lo trae un familiar, normalmente. Y más cuando hablamos de una depresión silenciosa, la persona se acostumbra a vivir así durante años y lo incorpora como una forma de vida. O sea, ya no se entera en la diferenciación, pero va a tener problemas o en lo laboral, o en lo sentimental, o en lo económico. El problema que se manifiesta a raíz de la depresión es lo que lo trae a consulta. No tanto que él diga, creo que tengo depresión. ¿Y cuál sea como un problema clásico por el cual vienen a consulta no sabiendo que tienen depresión? Principalmente, por ejemplo, de que estaban distraídos y tuvieron un choque por la misma depresión o por el mismo cansancio, fatiga mental, y entonces quedan como con un estrés postraumático, pero después te das cuenta que iban manejando en automático, ¿sí? Y que era una cuestión de desatención, que ahí es donde tú ya ves, bueno, si tu trabajo es administrativo, ¿no cometes errores con frecuencia? Entonces, no, sí cometo errores con frecuencia. Y desde ahí empezamos a ver que la persona no está alerta ni conectada con el mundo. Y si esa misma persona o ese mismo paciente sufre de depresión, pero a la vez de ansiedad, ¿cuál sería un cuadro clásico? Primero entramos reduciendo los niveles de ansiedad para que la persona tenga la fuerza y la atención de poderse apegar al tratamiento terapéutico. Y lo hacemos aquí en el consultorio a través de unos aparatitos de fotoestimulación, en donde se los colocamos y llevamos a la persona en un estado inducido al estado cerebral de calma. Y entonces de repente se empieza a reconocer más calmado, con mejor oxigenación, con una variabilidad cardíaca adecuada de un patrón de tranquilidad y calma. O sea, lo inducimos. Cuando la persona llega a ese estado inducido de calma, entonces diferencia que estaba viviendo muy alterado, ¿sí? ¿Y es un tratamiento que debes seguir con él o tú les enseñas en casa cómo manejarlo o cómo funciona ese tratamiento de la ansiedad? Vienen aquí y lo monitoreamos. Lo que les enseñamos es entrar en un estado que se llama estado de calma activa. Entonces la persona se entrena para entrar y a través de unos sensores la persona ve cuándo logra entrar en estado de calma activa y cuándo no. Pero como lo aprendes, es una habilidad que simplemente replicas en casa.
Y aparte, mejor cuando tienen como alguna crisis de ansiedad, tú los ayudas a que decir, bueno, tienes que respirar de tal o cual forma, o cómo es esa guía. Normalmente las personas llegan muy alteradas creyendo, cuando es una crisis de ansiedad, que les va a pasar algo terrible, que tienen un tumor en la cabeza, que les va a dar un infarto. Vienen llenas de pánico. Pero cuando les explicas cómo funciona la psicología y fisiología de la ansiedad y el miedo, en cuanto ellos comprenden de manera cognitiva qué es lo que tienen y cómo funcionan, ahí se reduce hasta a veces en un 50% el miedo y las crisis de angustia y ansiedad. Y generalmente hay algún detonante que haga que estas crisis se disparen o qué es lo que ocurre en tus pacientes o en los pacientes en general cuando tienen una crisis de ansiedad. Lo que lo detona es cualquier cambio en el ambiente, como un examen, como un cambio de residencia, cambio de domicilio, cambio de trabajo, ruptura de parejas. Situaciones biográficas que te sacan de tu zona de confort disparan la ansiedad. Ok, y al final de cuentas todas esas personas pueden llevar una vida totalmente funcional si vienen a terapia contigo o con cualquier otro psicólogo. Sí, así es. Logran recobrar su funcionalidad si estamos hablando de depresión a nivel desde su química cerebral y conductual, y también en la parte conductual, y también en las cuestiones de ansiedad. Ahí sí nos extendemos a sesiones un poquito más largas de 8 o 15 sesiones, pero la persona aprende a regular su sistema psicofisiológico para que no se desaten esas crisis, pero es algo que aprenden. Y en realidad los problemas de ansiedad no es algo que esté determinado por una cuestión biológica o genética. Sí hay personas más activas y más ansiosas de nacimiento por temperamento, pero en sí los problemas de ansiedad siempre son detonados por un fallo a nivel cognitivo, de la interpretación que yo hago de lo que a mí me pasa. De los sucesos, ¿no? De tu día a día. Así es. Ahora, entiendo que en psicología hay muchísimas corrientes y principalmente cuál es la que tú manejas y cómo los llevas, cómo llevas a esos pacientes. Principalmente manejo la terapia cognitivo-conductual y la terapia de biofeedback y neuroestimulación. O sea Que la terapia muy científico. La terapia cognitivo-conductual se basa en conducta observable, en donde yo llego, hago un diagnóstico, se pone una intervención muy clara y tiene que haber un cambio en la conducta. O sea, medimos el resultado. Por ejemplo, en el psicoanálisis que tú hablabas de que se acuesta la gente en el diván, tú llegas y hablas y hablas y hablas y el psicoanalista te dice, ajá, sí, no. Y cuando ve que hay algo puntual que es señalarte, te hace una pequeña señalamiento sobre ahí, tu discurso, y entonces tú tienes una toma de conciencia que te genera más claridad. Sí, pero es una terapia que no busca un objetivo en sí, sino más bien es una cuestión de catarsis, de desahogo, de cuéntame. ¿Y cómo es una consulta clásica con Tessie? Conmigo llegan a la primera sesión y hacemos una medición de los niveles de ansiedad y aplicamos pruebas para ver si hay depresión. Sacamos el diagnóstico clínico específico y se le explica en esa misma sesión al paciente en qué consiste su tratamiento, cuántas veces va a venir a consulta y qué se va a hacer en cada sesión y en qué número de sesión se evalúa para darlo de alta. ¿Tú qué dirías acerca de esas personas que me ha tocado, que cada vez es menos? Dicen, no, pues es que ir al psicólogo no sirve. Y sobre todo los de la muy, muy vieja escuela. Creo que ahora de los 40 y tantos años, 30 y tantos que tenemos nosotras, sí. ya estamos más acostumbradas a acudir a un psicólogo. Pero a lo mejor antes no tanto. ¿Qué le dices a esas personas que no creen tanto en la terapia? Que no creen que es parte de la canasta básica. Fíjate que cada vez más, inclusive aquí, porque también esta técnica va dirigida a empresarios, a líderes, a perfiles de alto rendimiento, se hace más evidente la necesidad y lo empiezan ya a incorporar ellos de manera importante porque tuvieron un colapso. Claro. ¿Sí? O sea, si tú me preguntas cuántas personas llegan aquí por prevención, yo te diría que un 5 o 10%. Llegan aquí ya por una intervención, porque ya los mandaron, porque fue el ultimátum, porque el médico, porque en el hospital de urgencias les dicen que ya no tienen nada, que el problema está aquí. Pero todavía hace falta mucha cultura para poder incorporar esta parte de venir a terapia, porque sé que rindo en un ambiente que me exige demasiado y necesito reestructurarme. Y no sé si me equivoco, pero creo que la ansiedad, el estrés y todo eso
fisiológicamente también te afecta, o sea, afecta a otros órganos, afecta a tu desempeño, no solo se queda ahí en estoy estresada. No, y además cuando llegan aquí yo les digo que el estrés se acumula y se guarda en el cuerpo tiene memoria y va guardando el estrés. No importa que te haya sucedido algo terrible hace 3 meses, si no lo gestionaste, se manifiesta de alguna forma. Dermatitis, colitis, gastritis, insomnio. Y todas las citis. Todas las citis, se deprime el sistema inmunológico y pues puedes padecer cualquier enfermedad. Oye, mujeres que somos así súper chambeadoras, que estamos como a lo mejor en esta etapa de premenopausia, climaterio, ¿qué debemos de tomar en consideración para bajar esos niveles de estrés? Venir a tener estrategias o aprender estrategias que son muy personales, que te ayuden a regular tus estados y entrar en calma activa a voluntad. ¿Tú das algún tipo de terapia, no sé, teleconsulta, además de que sea presencial, qué otro tipo de terapias das o a grupos? Sí, trabajo también las terapias grupales, sobre todo a grupos de mujeres, para toda la cuestión de empoderamiento y fortalecimiento femenino, y también trabajo online. ¿Qué proyecto tienes ahorita cercano acerca de terapias grupales? De terapias grupales siempre sacamos una para marzo, cerca del marco del Día Internacional de la Mujer. Es una terapia donde trabajamos con un cuento y curiosamente también en marzo, finales de febrero, sale mi libro que es para narrativa terapéutica específicamente para mujeres. ¡Ay, pues muchas felicidades! Sí, qué padre. Sí. Y básicamente va enfocado en cómo las mujeres podemos desarrollarnos de una mejor forma sin esa ansiedad y ese estrés, o ¿con qué abordas en ese libro? Totalmente, de qué manera podemos llevar una vida sana y equilibrada. Y sobre todo las mujeres que hoy en día tenemos como, no sé, los hijos, a veces el trabajo y miles de cosas, ¿no? Pendientes. Sí. En tus redes sociales, ¿cómo te pueden buscarte así? En mis redes sociales me pueden encontrar como Tessy Reyes iVortex en Facebook e Instagram. Pues muchísimas gracias, Tessy. Me hubiera encantado porque, ¿sabes qué? Una de lo que me hubiera encantado a mí la vida es ser psicóloga. O sea, cuando yo estaba en la prepa, no en la universidad, fue una de las carreras que me hubiera encantado hacer porque creo que la mente humana, las emociones, lo es todo. Sí. Y aparte, como no es algo tangible, es súper interesante y difícil de tratar. Sí, es una cuestión como muy profunda. Sí. Ay, pues me encantó que nos echáramos unas 2 horas más, Tessy. Sí. Pero bueno, obviamente te pueden seguir en tus redes sociales. Aparte, yo te sigo y entiendo que haces publicaciones donde hablas de X o Y tema y la gente te puede preguntar y tener interacción contigo. Así es. ¿Cierto? Así es, sí. Los espero pronto. Ay, pues muchas gracias, Tessy. Gracias. Gracias por recibirnos. Ven, abrazo. Entonces, esto fue Ruta Memar y esperen que sea la próxima que visitaremos. No se la pierdan. Y yo soy su amiga Katia Ponce. Hasta la próxima.